mucha atención, por favor. Profe, Dime, Saúl, ¿qué pasó? ¿y por qué está este profesor, Leodán? El profesor Leodán nos va a acompañar el día de hoy. Él va a realizar una visita áulica. Entonces, chicos, por favor, los que no tienen activada su Ya. cámara, actívenla. Entonces, él va a estar haciendo una respectiva visita áulica. El profe Leodán, chicos. Profe, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, estudiantes. ¿Cómo les va? Sigan nomás, profe, con el desarrollo de su Sí, clase. no se preocupe, profe. A ver, chicos, mucha atención a la asistencia. Álvarez Bejarano. Presente. Arellano de Mera. Presente. Ayoví Barker. Presente. Barahona Bisueta. Presente. Barreto Tomalá. Presente. Bravo Coveña. Presente. Carriel Abad. Presente. Chamorro Canacuán. Está Chamorro. Chillogay Arellano. Presente. Cornejo Rivadeneira. Presente. Fajardo Delgado. Presente. Guerrero Vera. Presente. Hidalgo Ceballos. Presente. Martínez Castro. Presente, profe. Moreira Barahona. Presente. Ojedis Ruiz. No está Ojedis. Ortega Machuca. Presente. Pacheco Ríos. Presente. Paredes García. Presente. A ver, chica, a ver Zuleika, por favor. Pilay Contreras. Presente. Pinto Palacios. Está Pinto. Pionce Fajardo, la mamita me escribió y me dijo qué inconveniente tenía. Riera Solórzano. Presente. Rodríguez Díaz. Presente. Rodríguez Pincay. Presente. Salas Merchán. Presente. Suárez León. Presente. Vera Olvería. ¿Dónde está Vera? El profesor Vera te va a entrar, profe. Entonces que entre porque aún no lo puedo observar en la sala de espera. Y Yulán Ávila. Presente. Zavala Ramírez. Recién se está uniendo Zavala. A ver, chicos, ahora sí. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a mostrar con qué herramientas vamos a trabajar el día de hoy y vamos a continuar el trabajo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Entonces, el día de hoy vamos a ver la herramienta selección sofisticada. ¿Para qué nos va a servir esta herramienta? Ya la vamos a ver directamente en Photoshop. Entonces, le mostraré para qué sirve. Además de las selecciones cuadradas o circulares, esa es la que vimos la semana que pasó, elípticas con Photoshop se puede hacer selecciones muy sofisticadas. Estas son las herramientas más habituales y tradicionales para hacer selecciones más elaboradas, aunque a un largo de la historia de Photoshop ha ido agregando más utilidades a estas herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Las que les voy a presentar a continuación. La herramienta lazo. A ver, Yulan, si me puedes ayudar, ¿para qué nos sirve la herramienta lazo? Esta herramienta sirve para hacer selecciones a mano alzada, haciendo clic en un área de la imagen y pintando la selección a mano. La verdad es que la herramienta no es muy utilizada en el trabajo del día a día, pero es sencilla para practicar en un primer momento.
Muy bien. Entonces la herramienta lazo, ya la vamos a observar, nos permite hacer cortes o selecciones a mano alzada. Lazo poligonal. A ver, Valeria Rodríguez. Lazo poligonal. Lazo poligonal sirve para hacer selecciones más complejas, marcando los vértices de un polígono. También es muy útil y sencillo de manejar en tus primeros pasos. Perfecto. Entonces esa es la que vamos a utilizar el día de hoy, chicos. Lazo poligonal. Esta herramienta nos permite hacer trazados o selecciones o cortes de manera recta, a diferencia de la herramienta lazo que nos permite hacer selecciones a mano alzada. Y también, bueno, esta herramienta ya es un poco conocida para ustedes, la pudimos observar también la semana que pasó, pero vamos a ver también su utilidad, la que es la herramienta varita mágica, que es para hacer selecciones rápidas en el área del mismo color. Eso es lo que le mencionaba, que el color que tiene que tener de fondo debe ser sólido. Pulsando en el lugar de la imagen, nos selecciona todo el área en la que vamos a trabajar. Entonces, estas tres herramientas son las que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Voy a compartirle pantalla del entorno de Photoshop y le mostraré el trabajo que estábamos realizando la semana que pasó. Entonces, como ustedes saben, para colocar mi trabajo me voy a la pestaña Archivo, Abrir, voy a seleccionar mi trabajo, que es este que nos quedamos pendientes, ¿verdad? Espero que cargue unos minutos, ¿ya? Entonces, haciendo un repaso rápido, chicos, para los que aún no están claros cómo crear los documentos, voy a la opción Archivos, a la pestaña Archivos, Nuevo. Yo les indiqué que íbamos a trabajar con papel internacional en A4. Simplemente le podemos colocar un título o lo podemos dejar así. Le damos en OK. Nos abrirá nuestro documento A4. Verán que en la selección de capas nos aparecerá bloqueado, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos doble clic izquierdo. Le colocamos el nombre a nuestra capa, le vamos a poner fondo y le damos en OK. Entonces se nos desbloquea nuestro fondo, ¿verdad? Para colocarle color, vamos a la paleta de los colores, las que observamos aquí en las herramientas de Photoshop. ¿Cómo puedo desbloquear ¿Cómo puedes desbloquear el entorno de trabajo o tu fondo? Simplemente dando doble clic aquí al fondo, ¿verdad? Doble clic izquierdo, nos aparecerá esta ventanita. Le colocamos el nombre a nuestra capa, yo le voy a poner fondo. Le damos OK y nos aparecerá desbloqueado ya nuestro fondo. Entonces con la herramienta de selección verán que lo puedo mover, ¿verdad? ¿Ya? Entonces regreso de mi error usando el comando Control Z. Entonces si deseo volver a bloquear mi fondo, simplemente utilizo el candadito que van a encontrar aquí mismo en el panel de las capas. Aquí hay un candadito. ¿Ya? Entonces se bloqueará mi fondo. Ya no lo puedo, utilizando la herramienta de selección, no lo puedo mover. Tengo que desbloquearlo, así mismo para poder trabajarlo. ¿Cómo lo desbloqueo? Con el mismo candado. Y nada más. Entonces me voy a la paleta de colores, escojo un fondo agradable, ¿verdad? Ok, utilizo la herramienta que ya vimos, bote de pintura, selecciono mi fondo y simplemente le doy clic izquierdo. Entonces, para agregar una imagen, chicos, como lo vimos ya en la clase anterior, vamos a Archivos, la opción Colocar, buscamos la imagen que tengamos dentro de nuestra computadora, por ejemplo la de Optimus. Entonces, le voy a dar Enter, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar en esta
En esta capa yo tengo que rasterizarla. ¿Cómo la rasterizo? Le doy, selecciono mi imagen, ¿verdad? Clic derecho y rasterizar capa. ¿Ya? Entonces aquí ahí ya la puedo trabajar y le puedo quitar el fondo usando la herramienta que vamos a ver hoy y que ya las vimos la clase pasada también un poco, varita mágica. Como les indicaba, que tenga una tolerancia aquí del 50%. Simplemente seleccionamos el fondo de óptimo, tiene que ser un fondo sólido y simplemente le damos en suprimir y el fondo desaparece. ¿Cómo hacemos que no se nos quite esa selección? Simplemente le damos clic afuera de nuestra mesa o hoja de trabajo y ahí se nos desaparece. Con control T, chicos, vamos a configurar la imagen de nuestro óptimo. Entonces con las anclas, las 4 puntas y manteniendo presionado Shift, modificamos su tamaño, ¿verdad? Ya, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Profe, Dime, Barahona. ¿puede repetir por favor cómo se puede quitar el fondo de esa figura? Por ejemplo, si saco una figura de Google, ¿cómo saco el fondo? ¿Puede Ya, repetir? preferible que tenga, como les indicaba, chicos, el fondo de manera sólida, ya sea blanco o de color negro o color rojo, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí mi imagen. También voy a borrar el fondo, ¿verdad? Entonces coloco mi imagen, ¿verdad? Un fondo sólido para poder utilizar varita mágica. Le doy OK. No nos olvidemos de cuando nos aparezca así la imagen, darle Enter y dirigirnos aquí a las capas. Entonces le damos clic derecho a nuestra capa de imagen y le colocamos rasterizar capa para poderla trabajar. ¿Ya? La rasterizamos. Vamos a la opción varita mágica. Observemos que esté seleccionada nuestra imagen, en este caso Optimus. Y simplemente aquí en la afuera o en el fondo le damos clic izquierdo. Tenemos que tener en cuenta aquí que tenga la tolerancia del 50%. Simplemente observamos que esté seleccionado, ¿verdad? Le damos en suprimir. A ver. Suprimir. Y se nos borrará automáticamente el fondo. Para quitar esa selección, con la misma varita mágica le damos clic izquierdo afuera de nuestro entorno de trabajo o de nuestra hoja 4. ¿Ya? Entonces, como les indicaba la clase anterior, miren que me aparece aquí esta imagen, que es la que nos brinda Google. Entonces, con la herramienta selección, la que vimos la clase pasada, la herramienta marco rectangular, perdón, seleccionamos todo y lo borramos, ¿verdad? Como si estuviéramos seleccionando en Word. Seleccionamos con el clic derecho y borramos con suprimir. Le damos clic afuera de nuestro entorno. Utilizamos el comando para modificar el tamaño de nuestra imagen, control T. Con las anclas manteniendo presionado Shift, lo podemos hacer ya sea grande o chico, ¿verdad? Entonces yo lo tengo así. Simplemente lo voy a dejar así a mi óptimo. Le doy OK. Voy a hacer una copia exacta de este óptimo. ¿Cómo la hago? Con el comando control J. Y aquí ustedes pueden observar en las capas que me aparece una copia, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con esa copia, que es esta que está aquí. Entonces la voy a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Con la pestañita, con este ojito que ustedes van a observar aquí, desaparece mi imagen y la puedo hacer aparecer. ¿Ya? Entonces la voy a desaparecer un momento porque voy a trabajar con el fondo. Dígame. Profesor, ¿puede repetir lo que puso para poner Para poner otro? otro óptimo. Sí. A ver, chicos.
Para hacer una copia exacta de nuestra imagen, simplemente la debemos tener seleccionada, ¿verdad? Con nuestra herramienta selección. Y con el comando Control J, Control más J, hacemos una exacta. Entonces aquí ustedes en el panel de capas se darán cuenta que ahí le aparece Optimus Copia. Y así si voy a seguir haciendo copias me va a aparecer, por ejemplo aquí me aparece Optimus Copia 2. Entonces tengo 2 copias de Optimus y el original, que es el que está acá abajo. Entonces utilizamos el comando Control J para hacer una réplica de nuestra imagen, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos claros, chicos? ¿O tienen alguna otra duda? ¿Ya? Entonces continuamos. Voy a seleccionar mi Optimus, el del fondo, Control T. Lo voy a hacer un poquito más grande para darle ese toque, ¿verdad? Entonces, Enter. Asimismo puedo mover, arrastrar mis capas. En este caso yo la voy a arrastrar, voy a colocar la copia primero, la copia hacia atrás. ¿Ya? Entonces la original la voy a colocar primero, ¿verdad? La arrastro y verán que el Optimus pequeño se va hacia adelante. Entonces, para darle ese toque de diseño, como les indiqué en la clase pasada, vamos a opacidad y aquí le podemos bajar la opacidad a nuestro Optimus de fondo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a dejar en un 25%. En un 25%, ¿verdad? Entonces voy a colocar otra imagen. Voy a colocar a Megatron, ¿verdad? Aquí está. Simplemente le doy Enter. La rasterizo. Siempre tenemos que rasterizar nuestras capas. Le voy a quitar el fondo utilizando varita mágica. Debo de tener en cuenta que esté seleccionado Megatron. Selecciono varita mágica, le quito el fondo, suprimir. Selecciono fuera de mi hoja de trabajo para que desaparezca la selección. Y con la herramienta de selección, selecciono a mi Megatron, le voy a modificar el tamaño, Control T, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces voy a hacer otra copia de Megatron, Control J. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ya, ahí. Enter, lo voy a colocar de fondo. Entonces pongo mi Megatron original hacia adelante. Lo arrastro nomás hacia arriba con clic izquierdo. Y está hacia adelante. Entonces selecciono mi Megatron de fondo. Le voy a dar lo mismo opacidad de 25%. Ya, entonces aquí tengo mis dos trabajos. Mi Optimus y mi Megatron, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve la herramienta lazo poligonal? Por ejemplo, voy a crear otro fondo, ¿verdad? ¿Cómo creo otro fondo? Aquí ustedes pueden darse cuenta que hay varias herramientas, pero yo voy a escoger esta que dice aquí, crear una nueva capa. Entonces la voy a crear aquí. ¿Ya? Me aparece capa 1. La arrastro, la coloco de fondo, de otra fondo. Entonces, con el selector o la paleta de los colores, le voy a colocar un color para que se note y se aprecie bien mi trabajo, ¿verdad? Ok. Bote de pintura. Y simplemente le doy aquí al espacio. Debo de tener en cuenta que esté seleccionada mi capa. Entonces le doy aquí en el espacio. Y ustedes van a observar que aquí la capa se me va a hacer color negra. Pero acá no se aprecia. Porque tengo este fondo hacia adelante. Entonces con esta herramienta, con el lazo poligonal,
simplemente hago selecciones o hago clic partiendo de un punto. Voy a partir de aquí. No hay ningún problema si lo hago fuera de mi mesa de trabajo. Igual va a tomar en cuenta lo que esté dentro del entorno, ¿verdad? Entonces hago un clic aquí. Miren cómo me permite hacer trazos rectos, ¿verdad? Entonces hago otro clic acá, clic aquí. No hay ningún problema si me salgo de mi mesa de trabajo o de mi hoja A4, no hay ningún problema. Entonces espero que se me cierre. Ahí cierro mi lazo. Si ustedes pueden observar, se hace como una esfera, un circulito, cierro mi lazo y se me selecciona. Entonces, debo de tener desbloqueado mi fondo, ¿verdad? Para darle ese toque. Entonces, simplemente en el primer fondo le voy a dar suprimir. ¿Ya? ¿Cómo le quito esa selección? Así mismo utilizando varita mágica afuera del entorno de trabajo o de la hoja A4. Entonces, para esto nos sirve la herramienta lazo poligonal. ¿Cómo saco o muestro la otra herramienta, la de lazo? Simplemente mantengo presionado con clic izquierdo las herramientas y me aparece herramienta lazo. Como nos ilustró nuestra compañera Yulan, esta nos permite hacer trazos o selección a mano alzada. Por ejemplo, aquí, miren cómo yo hago los trazos de manera no recta, sino a mano alzada, ¿verdad? Entonces se hace mi selección, pero yo no deseo aquello. Por eso decía en la diapositiva que no es tan útil. Entonces yo hago esta selección, por ejemplo, miren, le doy suprimir y se quita mi fondo. Varita mágica, pero yo no deseo hacer eso. Como retrocedo de mi error, control alt más Z. Entonces así retrocedo de mis errores. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar otra parte de mi fondo para darle otro toque con la herramienta lazo poligonal. Entonces debo observar que tenga seleccionado el fondo de adelante. Simplemente le doy suprimir y ya está. Entonces, para borrar esta selección, varita mágica y fuera del entorno. Entonces, eso me da otro aspecto a mi diseño. ¿Ya, chicos? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Y profe, cómo lo guardamos? Ya, ¿cómo lo guardamos? Entonces, lo guardamos de esta manera. Archivos. Si ya lo tenemos guardado, simplemente le damos en guardar nada más. Pero si lo vamos a guardar desde cero, guardar como, seleccionamos la carpeta de destino, yo lo voy a dejar ahí mismo y le pongo Optimo 2.0. ¿Ya? Ahí. Entonces, simplemente le doy guardar. Me va a aparecer esta ventana. Ok. Y nada más. Entonces ya lo puedo sacar de aquí de mi Photoshop. Y para poderlo encontrar o abrir nuevamente para poderlo trabajar, simplemente voy aquí a archivos, abrir y lo busco por el nombre que le coloqué. En este caso yo le coloqué Optimo 2.0, ¿verdad? Aquí está, Optimo 2.0. Ok. Y ahí me aparece mi trabajo para poderlo seguir editando. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a trabajar en este momento. Voy a mostrarle también para los que aún tienen inconvenientes con Photopea. Para los que no pueden crear documentos en Photopea, también les voy a mostrar cómo se crean los documentos en Photopea. Para los que no tienen instalado Photoshop. ¿Ya? ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Es el momento ahora. Profe, A ver, Barahona. ¿puede repetir cómo se hace ese fondo negro para que haya dos fondos? Eso no lo A ver, entiendo. Barahona. Vamos a observar cómo se crea el fondo oscuro, ¿verdad?
Esto ya es a elección de ustedes, chicos. Le pueden poner fondo rojo, fondo de cualquier fondo. Entonces voy a borrar estos dos fondos que tengo, ¿ya? Ya, entonces como les indiqué, ¿verdad? Aquí hay como una hojita doblada. Esa es para crear una nueva capa. Entonces van a crear una nueva capa. ¿Ya? Voy a crear en este caso 2 capas. ¿Ya? Entonces aquí tengo mis 2 fondos. Por lo regular tienen que darse cuenta que los fondos estén al final de nuestra paleta o nuestra herramienta capa. Si le queremos poner nombre a cada uno de estos elementos, simplemente damos doble clic izquierdo. A ver. Le damos clic aquí en nuestra capa. Y le vamos a cambiar de nombre. ¿Dónde está? No, aquí no es. Ahí. Entonces le damos clic aquí dentro de nuestra capa para poderle poner un nombre. Doble clic. Le voy a poner fondo 1. Doble clic aquí en el nombre que les aparece. Por ejemplo, en capa 1 le dan doble clic. Fondo 2. Ya, al fondo 1 le voy a poner un fondo rojo. Voy a mi paleta de colores. Selecciono el fondo rojo. Bote de pintura. Entonces debo de tener en cuenta que esté seleccionado mi fondo, ¿verdad? Le voy a dar acá arriba. Y ahí está mi fondo rojo, ¿ya? ¿Cómo hago el fondo detrás? Selecciono el fondo 2. Busco mi color en la paleta. Voy a ponerle este gris. Bastante oscuro. Simplemente bote de pintura. Y también le voy a dar acá. Y ustedes apreciarán que aquí tengo el fondo 2 ya de gris. Voy a sacar el rojo con la pestañita de visibilidad. ¿Verdad? Tengo mis 2 fondos. ¿Ya? Entonces con la herramienta lazo poligonal le voy a dar otro estilo. Voy a hacer estos recortes. No importa si me salgo de mi entorno de trabajo. ¿Ya? Entonces ahí simplemente debo de tener en cuenta que esté seleccionado el fondo de hacia adelante, el fondo 1. Y le doy suprimir. ¿Cómo borro esta selección? Con varita mágica acá fuera del entorno. Otra vez voy a seleccionar. Si se nos cierra Zoom, chicos, nos conectamos nuevamente. Voy a seleccionar herramienta poligonal. Simplemente hago un clic nada más para cada selección. Un clic aquí, otro clic acá, otro clic acá y otro clic aquí. Cierro viendo que aparezca el circulito que me permite cerrar mi lazo. Entonces me coloco en el fondo de hacia adelante, simplemente le doy suprimir. ¿Cómo borro la selección? Con varita mágica. Entonces miren cómo le doy otro aspecto a mi diseño. ¿Ya? Entonces guardo. Guardar como, yo le coloco mi nombre. Simplemente guardar. Me pide que lo reemplace, le voy a decir que sí. Ok, y nada más, ya tengo guardado mi trabajo. Aquí ustedes van a observar que dice óptimo 2.0. Entonces tengo guardado mi trabajo. A ver, chicos, preguntas. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar el mismo que nos quedamos la próxima semana. El diseño que ustedes tengan creado, ese lo van a trabajar usando la herramienta, ya sea varita mágica o lazo poligonal. Voy a mostrarle los que están trabajando con Photopea. A ver, aquí estoy en Photopea, ¿verdad? Ya, entonces como le indicaba, simplemente se van aquí. Si les aparece en inglés, por lo regular les va a aparecer en inglés. Para los que están trabajando en Photopea, le dan a clic
clic derecho y lo traducen al español. Para crear la hoja 4, se van a nuevo proyecto. Les va a aparecer por defecto en social, pero nosotros vamos a trabajar en impresión A4 y seleccionamos la hoja 4 y le damos crear. Y nos aparece una hoja exacta como si estuviéramos trabajando en Photoshop. ¿Ya? Entonces así, aquí mismo nos aparecen las herramientas, pero aquí nos aparece en cambio expediente en vez de archivos, ¿verdad? Para colocar una imagen, simplemente nos vamos a abrir y colocar, a la opción abrir y colocar. Seleccionamos la carpeta donde tengamos ubicada nuestra imagen, ¿verdad? Y la seleccionamos y le damos en abrir. Entonces nos aparece de este tamaño. ¿Cómo la hacemos grande? Con las anclas y Shift, para que no se nos pierda el tamaño original. Ancla y Shift, para hacerlo ya sea más grande o más pequeño. Entonces aquí hay una diferencia grande a Photoshop, ¿verdad? Entonces para quitarle la selección, vamos aquí a la herramienta selección y le quitamos esta pestaña, transformar controles, ya sea para trabajarlo y hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Debemos de quitar esa pestaña para ya que se nos quite la selección, ¿verdad? Ya ahí. Entonces, así mismo, al igual que en Photoshop, le damos clic derecho y la rasterizamos para poderla trabajar. Entonces, aquí no se aprecia mi fondo, ¿verdad? Porque ambos son blancos. Entonces, le quito el fondo aquí con el candadito. Ahí está bloqueado y ahí está desbloqueado. ¿Ya? Entonces, me voy aquí a la paleta de colores. Bote de pintura. Si no nos aparece el bote de pintura y nos aparece la herramienta gradiente, simplemente mantenemos presionado con clic izquierdo y ahí nos aparecerá bote de pintura. ¿Ya? Seleccionamos y vemos que la capa está en el fondo y le aplicamos el bote de pintura. Entonces ustedes podrán observar que ahora sí puedo aplicarle varita mágica a mi Megatron. Selecciono a mi Megatron. Aquí no nos aparece tampoco varita mágica. ¿Dónde está varita mágica? Aquí está, en la pestaña de selección de objetos. Entonces mantenemos presionado el clic izquierdo y al final le aparece varita mágica. La seleccionamos. Miren que la tolerancia aquí en Photopea nos aparece de 10%. Debemos darle el 50%. ¿Ya? Entonces, selecciono el fondo, ¿verdad? De mi Megatron. Le doy suprimir y lo borro. Selecciono hacia afuera con la misma varita mágica para quitarle la selección. Y ahí ya puedo trabajar con mi Megatron. ¿Ya? Entonces ahí ya vamos a hacer lo mismo. Usando el comando Control J, hacemos otro Megatron idéntico, una copia, para hacerlo más grande, ¿verdad? Aquí me parece un poco raro porque hice mal el recorte. ¿Ya? Ya sé por qué me aparece así. Porque le coloqué bote de pintura a mi Megatron. Entonces lo vuelvo a colocar. Voy a hacer más grande. Ya. Varita mágica, lo borro. Antes que nada lo rasterizo, ¿cierto? Porque me va a aparecer un error. Ya, entonces para hacerlo
cambiarle de tamaño, lo selecciono y le doy control J. Se me aparece otro Megatron. Entonces, para hacerlo un poquito más grande, simplemente voy a selección, transformar controles. Entonces ahí con la tecla Shift y las anclas de las 4 puntas, los hago más grandes. Le quito la selección de controles. Lo muevo hacia adelante, mi Megatron principal. Ya, aquí está. Entonces así mismo le voy a dar la opacidad del 50 a mi Megatron de fondo, perdón. $50 y ahí me aparece. Asimismo, al igual que Photoshop, creamos una capa aquí para colocarle el fondo. La enviamos hacia el final. Voy a colocarle un fondo negro. Ok. Bote de pintura. Y aquí ya aparece. Uso la herramienta lazo poligonal. Aquí nos aparece la herramienta lazo y la herramienta lazo poligonal. Entonces selecciono y asimismo le doy el mismo efecto. Hago clic, ya sea fuera de mi entorno, no hay ningún problema, y cierro. Suprimo, debo de tener en cuenta que aquí esté en la capa principal o en el fondo principal. Y lo borro. Varita mágica para borrar la selección. Y así mismo suprimo y le doy ese toque con mi herramienta poligonal. Y ahí está mi trabajo, chicos. Asimismo, para guardar en Photopea, un compañerito suyo tenía inconvenientes. Nos vamos a expedientes. ¿Podemos ingresar, profe? Perdón, sí, volvemos a ingresar, chicos. Y nos vamos a guardar como PSD. ¿Ya? Entonces aquí simplemente le damos ahí y nos va a descargar un archivo. Si pueden observar la parte inferior izquierda, nos va a descargar un archivo en Photoshop. Lo podemos abrir aquí en Photopea y en Photoshop también. Asimismo, expedientes, abierto, y buscamos donde se nos fue nuestro trabajo. Aquí está en mis descargas, lo abro, espero que cargue unos minutos y ahí está el trabajo, chicos. Preguntas hasta ahí, chicos.